Una vez que hemos terminado de revisar el encapsulamiento, el siguiente punto a tratar es sobre el manejo de la herencia, el cual es otro paradigma de la programación orientada a objetos, el cual su principal objetivo es la reutilización, para lo cual se procederá a crear dentro del paquete Java PostPO una clase llamada con el nombre de estudiante y otra clase llamada con el nombre de profesor. En la clase de estudiante generaremos los atributos de estudiante, como es un nombre del estudiante, como es un apellido del estudiante, una identificación del estudiante, la edad al estudiante, que podemos representarle tanto con un atributo de tipo primitivo entero o con un atributo de tipo referencial como un date. Entonces depende mucho de la elección que ustedes tengan que hacer en cuanto al manejo de la información. Posteriormente a esto crearemos el constructor de estudiante, y también procederemos a crear los respectivos métodos getter y setter para poder acceder y modificar cada una de sus propiedades. Clase para ejemplificar el uso de la herencia. De igual forma procederemos a hacerlo con profesor. Definiremos los atributos de profesor, como son el nombre del profesor, el apellido, su identificación y puede ser la lista de materias que está dictando, lo cual lo podemos representar con un arreglo de cadena de tipo string que sea lista materias. Generaremos el constructor y procederemos a generar los respectivos getter and setters de todos los atributos privados. Control A, Control I, Control Shift F para formatear, y acotaremos el comentario respectivo. Ahora, para poder hacer la prueba y poder entender por qué se hace tan favorable utilizar la herencia como un mecanismo de reutilización, procederemos a generar una clase control N clase, generaremos un test herencia como el nombre de la clase, crearemos un método main. Entonces lo primero que haremos es crear dos objetos, uno del tipo profesor y uno del tipo estudiante. Profesor, colocamos un identificador y llamamos al constructor a través del proceso de instanciación y procedemos a enviar todos y cada uno de sus argumentos, como en este caso el nombre Mateo Andrade, su identificación. Para el ejemplo tomaremos en cuenta 111 y lista de materias mandaremos nulo por este momento. De igual manera procederemos a crear una instancia del objeto estudiante y llamaremos con el nombre identificador estudiante Luis y procederemos a llamar a su constructor. De igual forma mandaremos los argumentos respectivos para su creación, como son el nombre Luis, su apellido, en este caso colocaremos Camacho, y su identificador será 222 y la edad será 25 años. Entonces, ¿qué pasaría si quisiéramos imprimirlo tanto el nombre como el apellido del profesor? Lo que haríamos sería lo siguiente: coloquemos un título dato profesor y procederemos a imprimir su nombre. Nombre, colocaremos a través de su identificador que representa al objeto profesor Mateo y llamaremos al método que permite imprimir su nombre, que es getNombreProf.
No olviden recordar que para poder utilizar los atributos y métodos de un objeto se lo debe hacer a través del símbolo punto. De igual forma, procederemos a imprimir los datos del estudiante. Y lo haremos utilizando su identificador. Estudiante Luis.getNombre estudiante. Hasta este momento tenemos 3 clases, las cuales estamos utilizando para manejar o explicar el paradigma de la promoción de objetos, en este caso la herencia. Hemos creado una clase persona que tiene 3 atributos. Hemos creado la clase estudiante que maneja 4 atributos. Y hemos generado la clase profesor que maneja también 4 atributos. Y adicionalmente a esto hemos creado una clase test de herencia que permite hacer impresión o probar las clases creadas. Damos clic derecho, Run as Java Application, y como podemos apreciar, se imprimen los valores tanto de profesor como estudiante en cuanto a lo que tiene que ver con su nombre. Sin embargo, podemos apreciar que para imprimir tanto el nombre del profesor como el nombre del estudiante, la forma de hacerlo es a través de su método getter. Cuando se llega a detectar que más de un objeto comparte características comunes que pueden ser agrupadas de cierta manera para evitar codificar nuevamente lo que ya se tiene realizado en un objeto, es cuando aparece el tema de la herencia, la cual determina que si más de un objeto comparte características comunes y adicionalmente a este, y la más importante, son del mismo tipo, se puede aplicar un tema de herencia y facilitar la reutilización de los métodos o atributos a través de una clase padre. En este caso, estudiante tiene 3 atributos comunes, como son nombre, apellido, identificación, y profesor también tiene los mismos atributos comunes, que pueden ser agrupados para poder ser reutilizados y codificados una sola vez. Si no existiera la clase persona, nosotros nos obligaríamos a crear una clase que podría manejar los atributos comunes y de la cual pueden heredar. En este caso, como tenemos persona, tranquilamente lo que podríamos hacer es revisar si persona posee los atributos comunes, que en este caso los posee, para poder ser reutilizados tanto en la clase estudiante como en la clase profesor. Entonces, para poder aplicar la herencia tenemos que siempre existe una clase base o clase padre llamada con el nombre de superclase, que en este caso es la clase persona. Y existen clases hijas como estudiante y profesor, que son conocidas con el nombre de subclases. Yendo a la práctica, para poder aplicar el tema de la herencia, a la clase hija se tiene que utilizar la palabra reserva de extends, y a continuación de esta, llamar a la clase padre que se requiera realizar la reutilización o de la cual se quiera heredar. En este caso, al escribir de esta forma, estamos diciendo que la clase estudiante va a heredar todas las características de la clase persona. De igual forma, tenemos que hacer en profesor, realizamos extends de la clase padre, que en este caso es persona. Al hacer esto vamos a poder apreciar que tanto en la clase profesor como en la clase estudiante aparece un error. Esto sucede porque cuando uno está heredando una clase padre, el requisito primordial dentro de las clases hijas es primeramente haber creado la clase padre. ¿Y cómo se hace ese proceso de creación? Se lo hace a través del constructor. Entonces, para poder hacer esto, invocamos al constructor de la clase padre a través de una palabra reservada llamada con el nombre de super, que es la cual permite identificar a la clase padre para poder utilizar tanto sus métodos como sus atributos. Entonces, en este caso ponemos super y llamamos al método especial, que es su constructor, y le enviamos los argumentos necesarios para su creación. En este caso el nombre, el apellido e identificación, pero del estudiante. Y al realizar esto, vamos a poder apreciar que el error deja de aparecer. De igual manera procedemos a hacer en profesor. Llamamos al constructor del papá, en este caso constructor de persona, y enviamos los atributos respectivos para su creación. Al hacer esto, el siguiente punto es proceder a eliminar las características comunes, debido a que ahora ya van a ser reutilizadas dentro de la clase padre, por lo cual aquí ya no son necesarias. Y como pueden apreciar, se evita la duplicidad del código y código innecesario, debido a que todo este código va a estar en la clase padre, la cual ya se codificó y la cual se puede reutilizar. Igual hacemos en estudiante.
Y de esta forma, a lo que queramos llamar a imprimir tanto el nombre del estudiante como el nombre del profesor, van a poder apreciar que ahora solo puede ser directamente a través de un método general que es nombre persona. Y de igual manera lo hacemos para el estudiante, el mismo método. Entonces, como pueden apreciar, el objetivo primordial de la herencia es la reutilización de código. En este caso en particular, tanto profesor como estudiante necesitan realizar la impresión de su nombre, pero como comparten atributos comunes, se ha creado una clase persona, que es la clase base en la cual se ha codificado una sola vez la impresión del método nombre y simplemente en las clases hijas se reutiliza. Y para comprobar esto, lo que podemos hacer es ubicarnos presionando la tecla control encima del método y proceder a presionar Open Declaración. Y como vamos a poder apreciar, al método que invoca es al método que se encuentra en persona, debido a que todos los atributos de persona y así como sus métodos ahora van a poder ser reutilizados dentro de las clases hijas. El siguiente punto a tratar dentro de la herencia es la sobreescritura, la cual permite sobreescribir el comportamiento de los métodos de la clase padre en las clases hijas. En este caso, todos los métodos de acceso y seteo de los atributos de persona pueden ser sobrescritos en las clases hijas, tanto estudiante como profesor. Para poder probar esto, vamos a proceder a ejecutar nuevamente nuestra clase test herencia, y como pueden apreciar, se ha procedido a imprimir correctamente los nombres tanto de profesor como estudiante. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, para profesor necesitamos imprimir algo adicional? No simplemente el nombre con el que fue creado la instancia de profesor. Entonces en este caso tendríamos que proceder a modificar el método que nombra persona, pero el método que nombra persona está siendo utilizado por más de una clase, con lo cual si modificaríamos nosotros el método getNombrePersona, cuando procedemos a realizar la impresión, no solamente habríamos afectado a la clase profesor, también habríamos afectado a la clase estudiante, por lo cual es un tema incorrecto. Entonces, para evitar este comportamiento indeseado y afectar a todas las clases que eran de la clase padre, lo que se procede a hacer es aplicar el concepto de la sobreescritura. En este caso se procederá a realizar la sobreescritura del método getNombre en la clase estudiante, para lo cual procederemos a dar un clic derecho dentro de la clase Source, Override Implement Methods, y elegiremos el método que queremos sobreescribir, en este caso getNombrePersona. Como pueden apreciar, se ha procedido a implementarse el método getNombrePersona dentro de la clase hija que es estudiante, y en esta sí podemos realizar las modificaciones respectivas. En este caso podemos mandar a imprimir el código adicional que queremos nosotros utilizar, y al realizar la impresión de test herencia podemos ratificar que solamente se ha modificado al método getNombre pero del estudiante. Entonces este proceso de poder sobreescribir el comportamiento de un método de la clase par en la clase hija se conoce con el nombre de sobreescritura. Sin embargo, para poder aplicar la sobreescritura se tienen que tomar en cuenta ciertas reglas. La primera va en relación al modificador de acceso. En lo que se refiere al modificador de acceso, el modificador de acceso de la clase hija debe ser el mismo de la clase padre o un modificador menos restrictivo. Es decir, si el modificador de acceso en la clase padre es público, no puedo mandarle en la clase de hija un modificador de acceso privado, debido a que estaría rompiendo una de las reglas de la sobreescritura. Entonces, la primera regla va en cuanto al modificador de acceso. Tiene que ser menos restrictivo. Estas consideraciones que estamos estableciendo van justamente en la clase hija, respecto a la clase hija. La segunda regla tiene que ver con el tipo de dato de retorno, el cual tiene que ser el mismo tipo de dato de retorno de la clase padre o tiene que ser uno que esté en la misma jerarquía. Es decir, si en la clase padre se tiene un tipo de retorno de tipo de dato que es string, en la clase hija también se tiene que tener string. No puede tener un integer, debido a que integer y string son tipo de dato diferente
y no se encuentran en la misma jerarquía. Cuando se habla de jerarquía se habla a nivel de herencia. En este caso, por ejemplo, si en la clase padre se tiene que tipo de dato de retorno sea profesor, y en la clase hija podría poner estudiante, porque están en la misma jerarquía de herencia. Entonces, en lo que se refiere al tipo de dato de retorno tiene que ser el mismo o uno de la jerarquía. Más adelante podemos apreciar de mejor forma el tema de la jerarquía. Como tercera regla tenemos el nombre del método. El nombre del método, el cual debe ser el mismo. Como cuarta regla tenemos la firma del método. La firma de un método se lo conoce o está dada por el número y tipo de argumentos. Número y tipo de argumentos. En este caso, la clase padre persona con su método que nombra persona tiene 0 argumentos. No tiene ningún argumento, por lo cual en la clase hija también no se debe tener ningún argumento. Pero en el caso de tener algún argumento se rompería con una de las reglas de la sobreescritura. Adicionalmente, las 4 reglas también está una quinta regla que la vamos a ver posteriormente, que tiene que estar relacionada con el manejo de las excepciones, que son el control de errores, que en este momento no podemos revisarla debido a que todavía no conocemos mucho al respecto. Entonces, resumiendo un poco el paradigma de la programación orientada a objetos que tiene que ver con la herencia, podríamos mencionar lo siguiente: que la herencia permite reutilizar las características y comportamiento de las clases padre en las clases hijas, evitando generar código duplicado y generar una mejor productividad en una aplicación, debido a que el código duplicado repetitivo se va a omitir. Adicionalmente a esto, se tiene que considerar que se puede sobreescribir comportamiento de la clase padre en la clase hija, siempre y cuando se cumpla con ciertas reglas. En este caso hemos mencionado las 4 reglas y hemos explicado cada una de ellas, quedando pendiente una, que es el manejo de las excepciones. No olviden recordar que a la clase padre se la conoce con el nombre de superclase y a las clases hijas se las conoce con el nombre de subclases.